Pero nadie nos ha dicho en que tenemos que ahorrar reputación, ahorrar credibilidad, ahorrar trayectoria, para en el momento que también lo necesitemos, lo podamos utilizar. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Lado Oscuro de la Comunicación, el podcast donde hablamos todos esos secretos, todos los temas que pasan detrás de cámaras y que no te enteras o no te quieres enterar. Te cuento una cosita. El capítulo de hoy tenía un formato totalmente distinto. De hecho, teníamos una invitada que por razones ajenas a nuestra voluntad no pudo venir. ¿Qué pasa? Teníamos dos maneras de verlo. Uno, cancelábamos por completo, u otro, le damos la vuelta a este asunto. Y ese es el primer mensaje que quiero darte en este capítulo. El poder de la improvisación. Improvisar no tiene nada de malo. El tema es que tienes que hacerlo de manera organizada. Y solo vas a poder improvisar si manejas conocimiento, si tienes una trayectoria, si tienes capacidad de poder resolver en un momento. ¿Y por qué te cuento esto? La improvisación nos tiene que pasar a absolutamente todos en los negocios. Nosotros juramos que todo va por el mismo camino y que quizás es lineal, pero no necesariamente es así. Y es uno de los puntos más importantes que hay que trabajar en dos grandes conceptos que quiero hablar el día de hoy. Uno tiene que ver con reputación y el otro tiene que ver con manejo de crisis. Cuando nosotros hablamos de reputación, es literalmente, y como lo he dicho muchísimo en mis redes y en estos espacios, es lo que todo el mundo dice de ti. Y lo que todo el mundo dice de ti se tiene que construir con el tiempo. Imagínate que tenemos un cochinito, una cajita o algún espacio donde le vamos metiendo dinero todo el tiempo y en el momento que lo necesitamos lo partimos para justamente sacarlo. ¿Y por qué? Porque en situaciones, por ejemplo, como la de hoy, como les decía, yo tengo dos posibilidades. O poder continuar o simplemente pues cancelar todo esto. Y decidí hacerlo desde el punto de vista de vamos a continuar, vamos a darle a un enfoque totalmente distinto donde pueda compartir con ustedes miles de experiencias que me han pasado en el mundo de la reputación. Ese ideario que se construyó de todo el mundo, es decir, lo que dicen de ti los medios, lo que dicen de ti los colaboradores, lo que dicen de ti tus proveedores, tus gremios, incluso esa gente que sientes tan cercana pero que quizás no lo es, va a ser el que va a construir lo que tú realmente eres y lo que tú realmente vales. Y ese cochinito donde rompes y sacas el dinero va a ser el que te va a sacar provecho en el momento más esperado. ¿Qué pasa? Dentro de la reputación tenemos que crear estrategias de improvisación. Hay un cuento súper famoso, histórico, que cuenta la historia, que dicen que en la política norteamericana, es decir, en el estado de Norteamérica, se encontraban como en una suerte de asamblea una cantidad de políticos para tomar decisiones súper importantes en torno a una decisión, a un reglamento. Y que una de las personas que estaba allí literalmente saca un zapato y lo colocó en un golpe en la mesa. ¿Qué pasa? Todo el mundo pensó que era algo totalmente improvisado, que a partir del ruido la gente lo que quería era llamar la atención, cuando en realidad no era así. Esto era literalmente una estrategia improvisada. ¿Qué quiere decir esto? Que ella estaba súper preparada, pero para que pareciese que no era preparada, sino que era totalmente orgánica. Y en el mundo de los negocios esto pasa siempre así. Por ejemplo, si nos vamos a reunir con alguien y no necesariamente tenemos el conocimiento, la necesidad o entendemos cómo podemos entrarle a esa persona, nosotros podemos tener una estrategia súper preparada que parezca improvisada. Desde me tropecé con alguien, me conecté con alguien, oye, vi que te gusta esto y no tenía ni idea. Y son maneras de hacerlo mucho más orgánicas. Cuando llevamos esto al punto de la crisis, es el punto más álgido de toda situación. ¿Por qué? Todas las personas, todas las que me están viendo ahorita y todas las que me puedan ver en algún momento, les voy a echar un cuentico. Y es que más o menos la cifra es que entre 2 y 3 empresas, personas, de cada 10 van a sufrir en algún momento una situación de crisis o una situación de riesgo súper complicada. El problema es que todos pensamos que cuando estamos en una crisis es como si explotara un incendio, explotar una planta y nada más alejado de eso. Una crisis puede ser de 1000 maneras. De hecho, hay crisis reputacionales, hay crisis operativas, hay crisis gerenciales, hay crisis incluso del entorno. La tan conocida pandemia fue una crisis que evidentemente derivó de una cantidad de temas que no estábamos preparados y ahí sí les puedo decir que muy pocas empresas en el mundo estaban preparadas. Sin embargo, existe otra cantidad de situaciones que sí podemos estar preparados. Y les voy a contar algunas de ellas. Una de las situaciones más comunes en materia de crisis son las crisis reputacionales. ¿Qué pasa? Normalmente cuando tenemos una crisis, eso deriva de un problema. Vamos a dar un ejemplo.
Una situación donde existe un accidente de tránsito y se ven involucrados dos vehículos que son de una empresa y de otra empresa. En sí no es una situación de crisis porque, por supuesto, simplemente es un accidente. El problema es lo que pasa después de eso. Por ejemplo, si se conoce que uno de las personas que estaba manejando no tenía las horas de sueño suficientes y que la otra persona, por ejemplo, no contaba con las habilidades para conducir. Entonces, ahí es cuando eso se comunica, cuando eso se dice, es realmente cuando entra una crisis de reputación, porque el accidente es una cosa, pero el que las empresas no hayan tenido la seguridad para que sus empleados cumplan con todas las características de seguridad, ya te lleva un problema de la empresa, porque no es el empleado, es la empresa que no certificó y que no cuida a sus empleados. ¿Se entiende la diferencia? Ese es un ejemplo súper sencillo. Ahora puedes ir a algo totalmente contrario. En el mundo, por ejemplo, del periodismo, pasan muchas situaciones de este tipo. Entrevistas, levantamientos de información, que uno evidentemente va pues a levantar el caso, a levantar su nota, a hacer un reportaje, etc. Y después, detrás de cámaras, las cosas no son exactamente como veíamos. Por ejemplo, alguien que quizás hace una pauta y luego de hacer una pauta y tiene un contrato servido no necesariamente cumple con su palabra y así miles de cosas. Esto todo va siendo una cadena donde el punto 1 y el punto 2 se unen cuando realmente explota ese problema de identidad, cuando ya la reputación se pone en juego. Es decir, cuando las personas, todos los que están alrededor de alguien, no necesariamente confían en lo que ese otro está diciendo. Y lamento decirles que, si se recuerdan, ese ejemplo que les decía del cochinito, de la cajita, de cualquier elemento donde ustedes metan su dinero siempre y que lo tengan que romper, ¿qué pasa? Que si nosotros no construimos reputación, no vamos metiendo esas moneditas. Y esas moneditas van sumando un monto. Imagínate que pasamos 100 días metiendo 100 moneditas. Y esas 100 moneditas las vas a necesitar en un momento de crisis. Pero ¿qué pasa si nunca lo hiciste? Porque te las comiste, porque se te olvidó, porque decidiste hacer con ese dinero otra cosa totalmente distinta. Cuando llegas a ese momento de crisis y vas a partir el cochinito, no tienes absolutamente nada. Y construirlo desde cero va a ser mucho más complicado que empezarlo de manera orgánica. Y ahí es cuando necesitamos entender que esto es lo que se llama un activo intangible. ¿Y qué es un activo intangible? Es lo que no podemos palpar, lo que no podemos tocar. Yo, por ejemplo, veo este vaso y lo puedo tocar. Yo, por ejemplo, agarro mi celular y lo puedo tocar. Pero la reputación no se puede tocar. Y nos han hecho creer por mucho tiempo que acá lo más importante de nosotros como personas y empresas es que siempre tenemos que crear un activo en dinero o un activo financiero, es decir, ahorra. ¿A quién no le han dicho desde chiquitico, tienes que ahorrar, agarra esto, ahorra, si te quieres comprar una camisa, tienes que ahorrar? Siempre nos lo han dicho. Siempre hemos estado enfocados en ahorrar para poder gastar o cuando lo necesitemos, utilizarlo. Pero nadie nos ha dicho en que tenemos que ahorrar reputación, ahorrar credibilidad, ahorrar trayectoria, para en el momento que también lo necesitemos, lo podamos utilizar. Cuando tú estás en crisis necesitas literalmente un nivel de confianza y empatía con todos tus agentes, con todas las personas que se te relacionan, para que tú puedas levantar el teléfono y ellos puedan estar allí y ayudarte por completo y el 100%. Y esto quizás lo puedes ver como algo súper grande, pero realmente no es así, nos puede pasar a todos. Imagínate si tú eres un emprendedor o eres una persona. Yo, por ejemplo, el otro día me pasó que hago una compra por Instagram, una compra de un artículo mío personal. Y cuando hago la compra, la verdad es que el servicio o el Customer Journey había sido espectacular, la atención desde el principio, el tema del diseño que me mandaron para yo probar, todo eso había funcionado maravilloso. Nunca me avisan que la pieza está lista y que me la van a enviar. Y me llama la persona que me va a hacer el delivery, más o menos como a las 10 de la noche, y me llama de manera insistente. Yo a esa hora tenía el celular pues ahí colocado en mi mesita anoche y no tenía nada absolutamente conmigo. Y cuando veo al día siguiente tenía una cantidad de llamadas perdidas, yo juraba que era una emergencia y llamé como con miedo por qué habrá pasado con alguien que desconozco el día anterior. Y cuando me entero es realmente la persona que me iba a llevar un producto. ¿Qué pasa acá? Yo tenía dos maneras de verlo nuevamente y como siempre les digo, tenemos siempre lo positivo y lo negativo y de eso tenemos que aprovechar y tenemos que activarnos porque nuevamente construimos reputación. Yo podía agarrar al señor y a la empresa y decirles, miren, son unos desordenados, esto no está bien, ¿cómo se les ocurre llamarme a esta hora? Esto todo está mal, etcétera. Sí, pero realmente yo no quería afectar mi reputación allí porque al final uno tampoco se va a enganchar con alguien sin sentido. Y le di la vuelta y dije, no, vamos a hacerlo propositivo, vamos a llamar a la empresa y vamos a explicarle por qué esto está mal hecho. Y los llamo y les explico, mira, yo te voy a explicar. Tú tienes que tener un horario, tú tienes que tener un servicio y si tú ofreces algo, también al principio tienes que cerrar el trato exactamente igual, porque si no, la última experiencia con la que te quedas va a ser la peor. Y va a ser más nunca le compro a esta gente porque me funcionó maravilloso, pero en el momento de la entrega
un desastre. Y le dije, tú tienes que tener un horario, la persona no te puede llamar de manera insistente, se supone que ustedes tienen que poner en conocimiento de quien te va a hacer el envío de la dirección, que esa persona no te invada tu privacidad o tu seguridad. Es decir, tienen que organizar esto de una manera más correcta, amén de poder avisarle, mire, su pedido está listo y lo va a recibir X. En tanto puede ser por mensaje de texto, puede ser por correo o puede ser por WhatsApp o el mecanismo que utiliza la empresa. Da igual. Lo importante es poder cuidar la reputación. Yo traté de ayudarlos y lo entendieron súper bien y de hecho los felicito porque cambiaron por completo el customer. De hecho me mandaron incluso unos ejemplos de guiones y de frases que habían ajustado y que les permitía evidentemente mejorar su proceso de venta frente a otros interlocutores. Es decir, en este caso ayudé a que ellos cuidaran su reputación. Caso distinto me pasó hace unos años. Tuve una situación bien compleja porque compré un producto. Todos estos temas de delivery estaban como empezando. Y yo compro un producto por redes sociales, me llega mi producto y yo no había estado en ese momento en el sitio, pero le había entregado el dinero a una persona de confianza para que se lo diera a la persona, al quien me iba a hacer la entrega. A la semana me llama la empresa y me dice directamente sin ni siquiera preguntar, me dice de una vez, ustedes no nos pagaron el servicio, el motorizado dice que ustedes nos robaron. Wow, déjeme escuchar, ya va. Mire, ¿qué pasó? ¿De qué empresa me están hablando? ¿Qué caso me está hablando? ¿De qué me está hablando? Póngame en contexto primero para poder entender cómo lo puedo ayudar. Me explican la situación y me dicen, nosotros entregamos el producto tal, el día tal, y el motorizado llegó y dijo que como no habían pagado, él no había pagado directamente a la empresa. Le digo, mira, en efecto yo no fui la que ni recibí la orden ni la que entregué la orden, pero yo la persona que le di confío plenamente en ella. Bueno, para hacerles el cuento largo muy corto, yo tuve hasta que buscar en las cámaras de vigilancia de mi edificio qué era lo que había pasado y claramente en las cámaras se ve cuando la persona de mi confianza le entrega el dinero al señor y el señor lo recibe. Ahora, ¿qué pasó después? No tengo la más mínima idea. Pero ¿qué pasa acá? Mi problema con esa empresa empezó allí, porque el trato fue totalmente inadecuado. Recuerden, reputación es todo lo que todos piensan de ti, no lo que tú dices de ti, porque tú siempre te vas a vender como una estrella y siempre vas a estar, bueno, a número uno y vas a ser el mejor. Perfecto, ese es el marketing, hay que venderse todo el tiempo. Acá hablamos de otra cosa. Reputación es la construcción de lo que otros dicen de ti, que es bastante más complejo que el marketing y es algo que quizás no necesariamente todos vemos. Esta empresa, en mi caso personal, más nunca volví a comprarle porque hubo un ataque desde el principio y cuando les digo ataque fue formal y genuino. Y adicionalmente, cuando se resuelve el tema y se ve todo, no recibí ni siquiera un disculpe, en efecto, usted tenía razón y esto pasó, sino bueno, haremos caso de la situación y me trancaron. No tuve más ningún tipo de respuesta. ¿Y qué pasa allí? Bueno, yo me quedé con un mal sabor, luego hubo personas que me hablaron de la marca y lamentablemente les tuve que decir, mira, el producto es muy bueno, sí, pero el servicio es totalmente negativo, o mira, pasó esto y esto. Años más tarde, la empresa tuvo una situación mucho más compleja, ya era una empresa mucho más grande y hoy por hoy no existe. ¿Por qué? Porque no construyó su activo de reputación. Porque esas moneditas de ese dinerito que tenía que ir ahorrando, no las construyó porque si lo hubiese construido y hubiese tenido un problema mayor como tuvo, todos los que éramos clientes en su momento hubiésemos salido a defenderlo. Pero no lo salimos a defender porque lamentablemente no recibimos un muy buen trato. Ok, la estrategia de la improvisación es una de las estrategias en manejo de crisis. Hay una segunda que es la estrategia del silencio. ¿Cuándo tenemos que utilizar realmente la estrategia del silencio? Esto no es ocultar información, no tiene nada que ver con eso, nada más contrario, porque una de las premisas más importantes en comunicación y en reputación es que siempre debemos decir la verdad. Nunca podemos ocultar ni nunca podemos evadir la situación. La diferencia es que cuando nosotros queremos hablar de la estrategia del silencio es cuando una empresa se encuentra en un problema tan grande, pero no ha llegado a la opinión pública. Es decir, es una situación que dentro de la organización está pasando. Tú puedes tener un edificio en llamas literalmente adentro desde el punto de vista de problemas, de dificultades, de una situación, incluso un tema tecnológico u operativo que puede poner en riesgo la operación. Sin embargo, nadie en la opinión pública, y cuando me refiero a opinión pública es medios de comunicación, redes sociales, ciudadanía en general se ha enterado. Allí no es una crisis, es lo que se llama una contingencia, es decir, está dentro de las cuatro paredes de tu organización. Y allí debes, normalmente, evidentemente todo esto es como la receta del médico, uno da unas píldoras, pero cada uno tiene que utilizarlo de acuerdo a sus necesidades y a su tipo de situación. Pero esa estrategia del silencio básicamente lo que busca en ese momento es poder seguir trabajando en esas cuatro paredes. Es decir, no salir a la calle, no hacerlo público y poderte enfocar allí. Luego hay una tercera estrategia que es súper común y es súper importante, que es la de colocar información de manera estratégica.
Eso cuando ustedes ven, por ejemplo, que pasa una situación y de repente ven una noticia o de repente luego ven un documento particular que da una información o ven a dos voceros hablando de algo o ven una comunidad que se reúne o ven una huelga. Todo eso es una estrategia para filtrar información. ¿Cómo se hace ese tema? Primero, tienes que tener una estrategia bien definida de qué es lo que quieres trabajar. Es decir, si tienes una crisis, ¿de qué tipo? Si no quieres que llegue una crisis reputacional, ¿cómo la vas a manejar? ¿Quiénes están involucrados? ¿Con quién te tienes que relacionar? ¿En qué momento y de qué manera vas a filtrar la información? Hay un caso que manejamos hace mucho tiempo y para mí ha sido de los casos más bellos que he trabajado, que era una situación con una comunidad. Era una comunidad bastante vulnerable, bastante compleja, y había una empresa que necesitaba pasar como por una ubicación geográfica para llegarles a ellos, pero de verdad no había manera de llegarles, era súper complicado. Y se creó una suerte de periódico en su momento, comunitario, como un periódico así como si fuese súper rudimentario. Y empezamos a colocar información allí como si fuese la misma comunidad que lo estaba creando y como si fuesen líderes comunitarios que estaban pues colocando esa información. Y allí empezamos a transmitir distintos beneficios y ventajas de que esta empresa entrara. No directamente hablando de empresa tal tiene que entrar, no, sino mira, esta empresa quiere entrar y mira este tipo de sectores cómo nos pueden ayudar y va a generar empleo y va a hacer esto y va a hacer lo otro. Fue un proceso largo, fue un proceso como unos 6, 7 meses, pero el ir colocando toda esa información permitió que una situación súper potencial de crisis que había, de totalmente cerrarle las puertas a esta empresa para entrar cuando ya la inversión estaba hecha al 100%, se lograra al final y esa empresa logró calar por completo, filtrando información de manera estratégica en la audiencia estratégica en el momento adecuado. Nada de esto es fortuito. Yo siempre lo digo que hay como una semejanza muy grande entre todos estos temas y el ajedrez. Tú tienes tu tablero de ajedrez y vas moviendo las fichas de acuerdo a lo que necesites para el tipo de jugada que quieras. Y hay jugadas mucho más rápidas y hay jugadas mucho más lentas. Y si no, veámoslo en la película tan famosa de Gambito de Dama, donde la persona va evaluando y va mejorando una cantidad de técnicas, pero eso va dependiendo del objetivo que quiera lograr. Y si no estás concentrado, preparado y con una estrategia definida, pues no necesariamente lo vas a lograr. Uno de los puntos más importantes cuando nosotros trabajamos este tipo de temas es, lo primero, entender los conceptos. Contingencia no es lo mismo que riesgo, ni es lo mismo que una crisis. Luego, entender las diferentes estrategias que hay. Hay otro punto súper importante para el que se enfrenta a este tipo de situaciones y es que, como decía al principio, tenemos que entender que a todos de alguna manera nos va a tocar esto. Es decir, en algún momento de nuestra vida profesional o personal nos va a pasar una situación donde perdamos el control por completo y el poder tomar las riendas va a depender de nuestra actitud, de lo que nosotros querramos avanzar y cómo lo querramos hacer. Ahora, cuando una persona se enfrenta a una situación de este tipo, normalmente se contrae. De hecho, cuando hablamos de contracciones, cuando la gente cierra los brazos y no quiere, porque quiere evitar por todos los medios que el otro le pueda hacer daño, entre comillas, y ese daño es intervenir en algo que está fuera de lo común. Una situación de este tipo se puede ir de las manos y normalmente, por no decir el 99.9% de las veces, pasa en días feriados, en las noches o los fines de semana, cuando todos estamos como en posición de descanso. ¿Y por qué pasa esto? Justamente por ello. Porque en el día a día, por ejemplo, cuando estamos en la operatividad metidos dentro de nuestra organización, negocio, etcétera, estamos tan pendientes de todo que es más difícil que algo de esto pase, con tal de que sea algo del entorno. Es decir, hay una situación externa que pues nos puso en riesgo. Pero si depende 100% de nosotros, normalmente pasa cuando la situación baja. Eso es típico, el 24 de diciembre, el día feriado, la noche, etc. Cuando nosotros estamos así, la gente está en altísima tensión, tienes que tener un nivel de concentración y poder súper importante que no todo el mundo está preparado. Y este tema es muy importante y lo voy a colocar como punto 1. ¿Quiénes tienen que formar parte de la atención de una situación de crisis? Lo primero es que debe ser un equipo, no debería ser una sola persona. Si es una empresa mediana a grande, si es una empresa pequeña, evidentemente pues va a tener 1 o 2 personas que puedan atenderla. Pero si es una situación ya digamos que tiene otra escala a nivel de organización, tienes que tener un equipo. Tienes que tener un equipo además principal y otro de soporte, que evidentemente no es que va a llegar ahí por gracia de Dios y vas a aparecer, sino que vas a tener que estar preparado de manera anticipada para hacerlo. De hecho, es súper curioso porque hay muchas empresas que se preparan por años para manejar este tipo de cosas. Tienen unos sistemas de crisis espectaculares. De hecho, yo, gracias a Dios, he tenido la dicha de formar a muchas empresas que han tenido sistemas muy, muy buenos, muy, muy poderosos, que han sido incluso ganadores de premios internacionales, pero no todas las empresas están allí por la típica frase de es que esto no me va a pasar a mí. Hasta que les pasa y luego vienen y cuando hacen el análisis de qué pasó es que no tenían ni idea ni por dónde empezar, ni quién tenía que estar, ni cómo tenía que estar.
Ese equipo que tú tienes que tener va a depender la cantidad de tu empresa, de tu sector, del nivel en el que te encuentres y de todo tu entorno como tal. Luego tienes que tener una cantidad de protocolos y los protocolos no son tan sencillos como parece, porque de hecho nosotros tenemos un tiempo en el que hay que muy rápidamente actuar. Cuando tú tienes una situación y ya se escala a la opinión pública, es decir, ya se convierte en una crisis, tienes más o menos 60 minutos en que deberías decir algo públicamente. Y si no dices ese algo públicamente, puedes verte en la necesidad de tener que buscar pues, otros factores o alguna de las estrategias que ya les hemos comentado para poder actuar. Luego hay, bueno, desde simulacros, hay de todo tipo de situaciones que se pueden manejar, pero ¿cuál es el punto de todo esto? Que debemos prepararnos. Nosotros podemos evitar el 90% de las situaciones que nos van a pasar desde el punto de vista de crisis reputacional si lo tenemos preparado. Si una empresa cuenta con su sistema, si una empresa está organizada, si sabe qué hacer, en el momento que le pase, porque igual te va a pasar, ya vas a poder estar preparado por poderlo prevenir de manera mucho más rápida. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo de una empresa muy grande que en su momento tenía muchas operaciones distribuidas a nivel global, pero esta era una operación en un país bien grande. Tenían una operación logística cuya ubicación geográfica estaba cerca de un aeropuerto. Y recuerdo perfecto el momento en el que estábamos haciendo como un mapeo de riesgos y veíamos, bueno, situaciones típicas de se dañó la maquinaria, a esta persona le pasó algo, una situación financiera, temas de ciberseguridad, etc. Ajá, ¿qué pasa acá? Esta empresa no había identificado que tenía un aeropuerto muy cerca y una de las potenciales situaciones que te podía pasar era que hubiese un accidente aéreo. Y se los explicamos y decían, pero es que es imposible. No es imposible, es improbable, pero posible es. El hecho es que no quisieron hacer nada al respecto y años más tarde un accidente súper grande de una aeronave en esa localidad y evidentemente tuvo una afectación para toda la operación, estuvieron casi un mes parados. Imagínense un mes parado, saquen la cuenta cada uno de su empresa de un día paralizado su operación, pues multiplíquenlo por 30 y ya saben cuánto esta empresa puede haber perdido. Fueron millones de dólares en ese momento por simplemente no querer prevenir una situación que estaba a los ojos de cualquiera de nosotros. Y así como esta pueden pasar millones de situaciones. Y este tipo de situaciones de crisis, situaciones de contingencias nos van a pasar a todos. Yo de verdad me encantaría que todo el mundo se preparase, que todo el mundo estuviera súper formado frente a esto, pero lo más importante es que tú puedas entender y puedas planificarte, organizarte y utilizar cualquiera de las estrategias. Y como yo hice en esta oportunidad, no importa si el camino no es lineal, si tienes que improvisar o si tienes que ajustar. Lo importante es que siempre entiendas que hay un lado oscuro de la comunicación y que todos, absolutamente todos, hemos estado allí y podemos hacerle frente. Este fue El Lado Oscuro de la Comunicación, el podcast donde hablamos de herramientas, tips y cualquier situación que pasa en ese detrás de cámaras y que cada uno de nosotros puede aprender, entender y hacer parte de esto. Mi nombre es Ana Karina Cárdenas, soy consultora de negocios y los espero por acá.